Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias Buenas tardes. acompañarnos, por acompañarnos esta noche. ¿Qué tal, Pedro? Y, y bueno, vamos a entrar un poquito en ese mundo de los datos de la ciencia, de los que hablábamos el otro día. Voy a hacer un pequeño resumen de los conceptos fundamentales que compartí el otro día, que me parecían valiosos como punto de partida. Habíamos dicho, si nos imaginamos un día soleado, perdón, pero no veo a nadie y esto me tiene muy mal. Bueno, vamos. Se Si, si nos imaginamos un día soleado escucha como hoy, perfecto, Alberto. sí, pero yo no veo. El problema mío, yo necesito ver la María por lo menos, porque borráis la grabación y vamos a empezar de vuelta. María, yo quiero que vos estés conectada. Decíamos que hoy nos vamos a adentrar un poco en algunos datos de la ciencia que nos permiten contemplar esa maravilla de la que hablábamos. Y quería resumir un poco algunos conceptos fundamentales que desarrollé en el encuentro del jueves pasado, que me parecen un punto de partida como muy, muy necesario, ¿no? Decíamos, nosotros todos los días nos despertamos. A lo mejor salimos al jardín o abrimos una ventana y vemos un día de sol, como hoy, por ejemplo. Respiramos el aire, contemplamos la luz. Lo hacemos diariamente y, y damos por sentado que eso es, digamos así, lo normal, ¿no? Pero no nos detenemos a meditar cuántas y cuáles variables convergen para que esta experiencia de contemplar la luz y de absorber el aire y de respirar sea posible. Hablamos de un delicadísimo equilibrio de múltiples factores. Hablamos de una sintonía fina de distintos elementos, de un ajuste fino. Es como si el planeta Tierra estuviera especialmente preparado para recibirnos y para interactuar con la vida. Nosotros vamos a ver cómo hay una interacción importantísima entre la vida y el planeta. Estas condiciones, que son astronómicas, en las que vamos a profundizar hoy, geológicas, químicas, físicas, forman un sistema perfecto para la vida, una convergencia de elementos. Esta convergencia de elementos que vamos a estudiar tiene carácter contingente, decíamos el otro día. Contingente significa que las cosas podrían no ser o que podrían ser de muy distinta manera. Nada de lo que nos rodea es necesario en sí mismo. Las cosas podrían haber sido muy distintas y muchas de hecho lo son en otros planetas y en otros sistemas solares. La vida pende de una serie de hechos contingentes aunque regulares que se dan en nuestro entorno. Y estos hechos contingentes que nos hacen posibles como seres vivientes son consecuencia de eventos cósmicos, sucedidos hace miles de millones de años. Son consecuencia de colisiones cósmicas que se dieron en el origen de nuestro sistema solar. Colisiones gigantescas, inmensas, que dieron lugar al sistema solar tal como lo conocemos. Luego estas colisiones se regularizaron, se estabilizaron y dieron lugar, por ejemplo, a lo que hoy llamamos la salida del Sol, o la luna llena.
La vida, a su vez, decíamos el otro día, se presenta como una realidad altamente necesitada, dependiente y vulnerable, que requiere muchos factores para surgir, mantenerse y desarrollarse, que requiere protección, una benevolencia del ambiente. La Tierra es eso, un ambiente fundamentalmente benevolente, nutricio y protector, más allá de accidentes particulares. La Tierra es un hogar. Decíamos también el otro día que nosotros no estudiamos estas condiciones excepcionales del planeta Tierra para probar que son únicas. Insistíamos en que este intento es totalmente insensato, que no hay nada más difícil de probar que la no existencia de algo. Por lo tanto, no pretendemos demostrar que la Tierra es única en el inmenso universo. Pretendemos detenernos y mostrar lo excepcionales y lo maravillosas que son las condiciones de la Tierra. No nos interesa hacer, diríamos así, una apologética de la Tierra, sino una contemplación de la Tierra. Es decir, nos interesa esto, detenernos a meditar sobre estas condiciones extraordinarias y admirarnos de estas condiciones extraordinarias. No se puede excluir a partir de estos argumentos la posibilidad de que haya vida en otros ámbitos del universo. Y no tenemos para nada esa pretensión. Decíamos también que partimos del modelo de vida orgánica que conocemos en la Tierra, basada en el agua y en el carbono y las condiciones objetivas que la hacen posible. No conocemos otras formas de vida corporal, aunque estas otras formas de vida en principio podrían existir. Recordamos los cuatro conceptos griegos con los que dimos inicio al curso. Hablamos de cosmos, es decir, que el universo es un orden, una armonía, una geometría, como decían los griegos, hablaban del carácter geométrico del cosmos, con lo cual no querían decir que era simétrico, que no es lo mismo que geométrico. Decía que los griegos llamaban al cosmos geometría, Platón, por ejemplo, geometría que significa medida de la Tierra, geometría, ¿no? Entonces el mundo, el universo es un cosmos, es una armonía. Segundo, decimos que el mundo, el universo refleja un logos, es decir, una profunda racionalidad, una lógica intrínseca, un sentido objetivo que lo hace apto para que nuestro logos, nuestra razón, lo conozca, lo comprenda, siempre sin agotarlo, porque ese logos también es profundamente misterioso. En tercer lugar, decíamos que este universo y nuestro sistema solar, etcétera, y nuestra Tierra en particular, refleja el telos, es decir, la finalidad, ¿no? Está lleno de finalidad. Si se estudia la vida y su relación con el entorno, vamos a ver cómo todo, digamos, todo conspira, por decir así, a favor de la vida. Y la vida no solamente es la causa eficiente de muchos procesos, sino también la causa final de esos procesos. La vida busca la propia vida, quiere su propia vida. Y en cuarto lugar, decíamos, el cuarto concepto griego es el de mesotes, es decir, el punto medio, ¿no? La vida escapa a los extremos, la vida busca un punto medio, lo mismo que la ética en Aristóteles, ¿no? Entonces, este concepto del punto medio lo vamos a ver en todos los elementos, lo vamos a ver en la temperatura, lo vamos a ver en la presión atmosférica, lo vamos a ver en el grado de radiación solar, en fin, en muchos elementos que justamente en el planeta Tierra reflejan ese mesotes. Finalmente decíamos
que la ciencia actual, sin demostrar, y no se trata de una demostración, la existencia de Dios, sin embargo, sus conceptos, sobre todo el carácter temporal, contingente e histórico del universo, son plenamente coherentes con la tesis de que el universo haya sido pensado y haya sido querido, es decir, creado. De ninguna manera con esto pretendemos hablar de una demostración de la existencia de Dios a través de las ciencias, porque una demostración de la existencia de Dios excede la metodología de las ciencias. Pero que un científico, salvo por prejuicios, a priori no puede negar la existencia de este creador. Bueno, vamos a empezar a entrar un poquito en materia. Decimos la Tierra y su entorno astronómico. Ese sería el título de la clase de hoy. Y vamos a empezar con el pálido punto azul, the pale blue dot. Si ustedes se fijan, ahí donde está el cursor, no sé si lo ven, hay un puntito azul. Mm. Esta imagen digamos, fue difundida por Carl Sagan, el cosmólogo del programa Cosmos, no sé si recuerdan, hace muchos años, programa de televisión, que hacía toda una contemplación del cosmos, pero siempre de una perspectiva bastante, o por no decir totalmente atea. El texto número 10 de los textos que les di el otro día contiene un texto, un pasaje de Carl Sagan que se refiere a este pale blue dot, a este pálido punto azul. Dice Carl Sagan o Sagan, nuestra postura, nuestra imaginada autoimportancia, la ilusión de que tenemos alguna posición privilegiada en el universo, son desafiadas por este punto de luz pálida, refiriéndose al pale blue dot. Nuestro planeta es una mancha solitaria en la gran oscuridad que nos rodea. En nuestra oscuridad, en toda esta vastedad, no hay señales de que la ayuda pueda venirnos de algún lugar para salvarnos de nosotros mismos. Es decir, visto a la luz del pálido punto azul, somos totalmente insignificantes. Somos totalmente insignificantes. Entonces, la pregunta que me hago es la siguiente. Con otra imagen de la Tierra, mucho más cercana, como esta que tenemos acá, nos preguntamos si es tan así. Si esa mirada desde lejos no es una mirada que desconoce por lo menos una parte de la verdad. ¿Es tan así este punto, es tan insignificante, es tan pálido el pálido punto azul, o es bastante maravilloso? La tesis de este curso es que se trata de una realidad maravillosa. Voy a mencionar brevemente una cronología de la historia de la Tierra, medida en millones de años, en lo que los americanos llaman billions. Un año terrestre, fíjense ustedes, un año, para nosotros es tiempo, para el universo es muy pequeño como medida de tiempo. En la escala del universo, un año, es decir, lo que tarda la Tierra en girar alrededor del Sol, es una medida nimia, por eso los números, diríamos así, descomunales, ¿no? La formación del sistema solar se ubica hace 4.560 millones de años. La formación de la Tierra se ubica hace 4.540 millones de años, 20 millones de años después.
La época llamada del bombardeo intenso, que vamos a hablar del bombardeo intenso en este curso y en esta clase, hace aproximadamente 4.400 a 3.800 millones de años atrás. El origen de la vida, de los microorganismos, se ubica entre 3.800 y 3.500 millones de años atrás. La oxigenación de la atmósfera hace 2.700 millones de años. Y la evolución de la vida compleja se ubica hace 2.100 millones de años. Entonces, estamos hablando de eventos cósmicos, de eventos antiquísimos, que en términos de años son medidas de tiempo sencillamente descomunales. Pero son eventos históricos en sentido amplio, que dieron lugar a la Tierra tal como la conocemos nosotros, en donde se desarrolla la vida y nuestra vida. Ustedes tienen ahí la maravilla del agua líquida. La maravilla del agua líquida. Ese arroyo en cadencia que podemos ver, ¿no? Podemos pensar en un día que vimos un arroyo o simplemente abrimos la canilla y vemos surgir el agua líquida, nos bañamos con el agua, tomamos el agua. El agua líquida es el elemento constitutivo principal, como sabemos muy bien, es el ingrediente fundamental de cada célula de cada organismo viviente. Recordamos acá a Tales de Mileto, que decía que el agua era el principio de todas las cosas. Y no estaba tan equivocado, al menos en cuanto a los seres vivientes se trata. El agua es el elemento fundamental de los seres vivientes. Para que haya agua líquida, para que exista el agua en estado líquido, debe estar el planeta en lo que se llama la zona habitable de una estrella. Es la región alrededor de una estrella donde el agua líquida puede existir en forma continua en la superficie de un planeta terrestre por al menos 2 millones de años. Es decir, sin agua líquida no hay vida. Y para que haya agua líquida, tiene que haber determinada distancia entre el planeta y su estrella. Ustedes saben que los 100 grados que van del 0 grados centígrados a 100 grados centígrados, es decir, en rango en el que el agua es líquida, nos parece mucho, pero no es tanto. Es bastante angosto. Si ustedes se fijan, la temperatura del cero absoluto es menos 273 grados. Menos 273 grados. O sea, casi 3 veces lo que serían los 100 grados hacia el cero, digamos, desde el 0 grados. Y si lo vemos en relación a las temperaturas máximas posibles, directamente es mínimo, porque el núcleo del Sol alcanza temperaturas de 500 millones de grados Celsius. ¿Qué quiere decir esto? Que el agua es líquida en un pequeño tramo de sus temperaturas posibles, en un muy pequeño tramo de sus temperaturas posibles. Es un mesotes entre el agua congelada, el hielo, y el agua hecha vapor, hecha gas, a partir de los 100 grados centígrados. Entonces, esa temperatura necesaria para el agua líquida es bastante reducida en términos cósmicos. Y depende, como dije antes, de la distancia justa entre el planeta y su estrella. Depende de la distancia justa entre el planeta y su estrella. A esta zona de la distancia justa la llaman la zona Ricitos de Oro, los astrónomos. Goldilocks, la zona Goldilocks. Este nombre, zona Goldilocks, se toma de un cuento infantil, Ricitos de Oro y los tres osos,
donde la protagonista busca una silla, un tazón de avena y una cama que sean justos para ella. De manera similar, un planeta en la zona Goldilocks es aquel que tiene las condiciones justas para albergar vida. En el sistema solar, la zona Goldilocks se ubica entre un poquito más cerca que la Tierra, apenas más cerca del Sol que la Tierra, hasta Marte inclusive. Venus, que está más cerca del Sol, no está en la zona Goldilocks y Marte está en la zona externa Goldilocks. La Tierra está en la zona interna Goldilocks. Es decir, que está en un lugar exacto como para recibir justo la temperatura adecuada que necesita la vida. Una temperatura adecuada suficientemente cálida como para permitir la existencia del agua líquida, pero no tan cálida que la vida sea imposible. Por otro lado, temperaturas de 40 grados para arriba, aunque estén dentro de los 100 grados, hacen muy difícil la vida, de manera que el rango es bastante más estrecho. Es verdad que hay organismos extremófilos, se llaman, que se adaptan a condiciones muy difíciles, pero sin agua líquida no puede haber vida tal como la conocemos. Otra razón para alabar la distancia en que la Tierra está respecto del Sol es que la distancia esta permite recibir suficiente energía solar, pero no tanta que la radiación solar sea demasiado intensa. Es decir, que nos permite recibir suficiente, pero no excesiva, radiación del Sol. Lo que decíamos antes del punto medio. Esto del punto medio se verifica en todos los factores, en todas las variables. Bueno, sabemos que la distancia actual de la Tierra al Sol es de alrededor de 150 millones de kilómetros promedio. Veremos después que no en todo el periodo alrededor del Sol, no en todo el año, la distancia de la Tierra al Sol es exactamente la misma. Y la luz del Sol tarda aproximadamente 8 minutos en llegar a la Tierra, a la velocidad, obviamente, de la luz. Decía que la Tierra está en la zona interior de la zona Goldilocks, porque se encuentra en el borde interno de esta zona. Si estuviera un poco más cerca del Sol la Tierra, el efecto invernadero podría intensificarse, haciendo que las temperaturas aumenten demasiado como para que el agua permanezca líquida. En Venus, que como les decía está más cerca del Sol que la Tierra, si hubo agua alguna vez, y hay teorías que dicen que sí la hubo, se evaporó totalmente por este efecto de calor excesivo. En cuanto a Marte, queda por muy poco dentro de la zona Goldilocks, porque la línea de congelamiento, que sería justo afuera de la zona Goldilocks, está entre Marte y Júpiter. Se piensa que hubo agua en Marte, incluso se piensa que hubo vida en Marte, pero el agua desapareció por otro motivo, no por el calor, sino por la falta de atmósfera, como veremos más tarde. Vamos ahora a otra placa, que es la placa de la Tierra comparada con Marte. Marte, que orbita por fuera de la Tierra, es más pequeño que la Tierra. Esta es una comparación exacta entre los dos planetas. Se ve bastante más pequeño Marte. Ahora resulta que la Tierra tiene un tamaño muy adecuado, una masa, como se dice, muy, muy adecuada. Suficiente masa para que se ejerza suficiente gravedad para que se forme y se conserve la atmósfera. ¿Cómo es esto, no? Es decir, cuanto más masa tiene un cuerpo, más fuerza
de gravedad hacia su centro. Ese es un principio de la ley de Newton, ¿no? La ley de gravedad de Newton. Entonces, al tener más masa, por ejemplo, que Marte, la Tierra atrae la atmósfera y conserva la atmósfera. Marte, al tener poca o menor masa, tiene más dificultad en conservar la atmósfera. Además, siempre comparando con Marte, si la Tierra fuera más pequeña, su interior podría enfriarse demasiado como para producir un campo magnético. Vamos a hablar bastante de esto del campo magnético, es muy maravilloso, es muy apasionante. La Tierra es suficientemente grande como para conservar un interior, llamémoslo así, caliente, un interior geológicamente activo. Se considera o se piensa que Marte tiene enfriado su interior y por esta razón, por ser más pequeño, se enfrió su interior y no tiene campo magnético. Veremos que al no tener campo magnético, Marte no pudo conservar atmósfera y por esa razón también no pudo conservar la vida. Otra ventaja del tamaño de la Tierra en relación a Marte es que los planetas menores tienden a tener órbitas más erráticas, con todas las contras que esto tiene en cuanto a variaciones térmicas. El hecho de tener una órbita bastante pareja alrededor del Sol hace que la temperatura sea bastante estable en la Tierra. Entonces, podríamos preguntarnos si no es mejor que la Tierra fuera más grande. De hecho, algunos astrobiólogos, estos que buscan vida en otros planetas, dicen que si existieran y existen supertierras, estas tendrían muy buenas condiciones para la vida. O sea, tierras de una masa 4 o 5 veces más grande que la Tierra. Los autores en los que yo me guío, González y Richards, los autores de The Privileged Planet, que les contaba el otro día, sostienen que no, que si la Tierra fuera más grande, tendría un exceso de gravedad y presión atmosférica. Y esto no sería bueno para la vida. Tendría una atmósfera muy densa que podría llevar a un efecto invernadero más pronunciado y un calentamiento global más extremo. En otras palabras, una supertierra tendría exceso de calor. Esto también implicaría que retendría otros gases pesados como el amoníaco y el metano que serían muy malos para la química de la vida. Y otra razón por la que dice que no está bueno el tema de un planeta muy grande es que los planetas más grandes son blancos atractivos para cometas y meteoritos. Quiero decir, en todo vamos viendo lo mismo, es decir, ese mesotes, ¿no? Ese punto de equilibrio, ese punto intermedio que es tan favorable para la vida. Voy a hablar ahora de la atmósfera. En esta imagen más o menos se ve un esbozo de lo que es la atmósfera, que es una verdadera maravilla. La atmósfera terrestre es fantástica. Es una estructura gruesa en capas, estable, que retiene el calor y protege la vida de la radiación solar. Además, lo que es más obvio, alberga y conserva los gases necesarios para la vida y en proporciones muy adecuadas. Bueno, sabemos que el aire de la atmósfera es una mezcla de gases que forma la atmósfera terrestre. Acá es la verdad de Anaxímenes. Antes hablé de la verdad de Tales en relación con el agua. Ahora menciono a Anaxímenes, el otro filósofo presocrático, que decía que el aire era el elemento primordial. También tenía razón, porque sin aire no hay vida.
El aire distribuye el calor en forma pareja en la atmósfera y está compuesto por una combinación de gases en diferentes proporciones. La mayoría es nitrógeno, 78%. El oxígeno es muy importante, alrededor del 21% del aire en la troposfera, es decir, en la parte más cercana a la Tierra de la atmósfera, es oxígeno. Y acá una curiosidad. El oxígeno no existía en el origen, diríamos así, de la Tierra, sino que fue generado por los propios organismos vivientes. Es decir, no generado en el sentido de que no existía, sino que fue emitido y, diríamos así, generado en la atmósfera, en nuestra atmósfera, por los organismos vivientes, por microorganismos. Se sabe que los microorganismos existieron en la Tierra mucho antes que los macroorganismos, que la vida compleja. Durante millones y millones de años estuvieron esos microorganismos alimentando nuestra atmósfera del oxígeno que la vida compleja actualmente utiliza y necesita. Eso muestra lo que decía antes de la interacción entre la vida y el planeta. Es decir, hay una colaboración, hay una colaboración entre la vida y el planeta que es muy, muy importante. También tiene la atmósfera dióxido de carbono en proporciones mucho menores, pero absolutamente indispensable para la vida. Siempre hablamos mal del dióxido de carbono porque el exceso es malo, porque genera efecto invernadero en la atmósfera y aumenta el calor de la Tierra. Y es verdad que estamos generando un exceso de dióxido de carbono. Esto es real. Pero es indispensable que exista y existe en la atmósfera suficiente para generar la glucosa. Es decir, a través de la fotosíntesis, las plantas producen glucosa tomando de ese dióxido de carbono, el componente del carbono, y emitiendo justamente a la atmósfera el elemento de oxígeno. Entonces, las plantas a través de la fotosíntesis separan el carbono del oxígeno de la atmósfera, emiten el oxígeno puro a la atmósfera nuevamente y absorben el carbono para su alimentación, para su producción de alimento. Eso es una cosa absolutamente maravillosa. Yo sé que los que saben biología lo consideran esto como muy básico. Yo les decía el otro día que hay cosas que iba a mencionarles que son de sexto grado de colegio, pero cuidado con la familiaridad inodora, decíamos, ¿no? Es decir, cuidado con ese estar al lado de la maravilla sin darnos cuenta que es la maravilla, porque estamos al lado todo el tiempo, como le pasa, decíamos el otro día, al ayuda de cámara, que está al lado del gran hombre y para el ayuda de cámara no es un gran hombre. Y Hegel decía, no porque el gran hombre no sea un gran hombre, sino porque la ayuda de cámara es ayuda de cámara. Y decía que nosotros somos como los ayudas de cámara de la creación. Es decir, estamos al lado y no nos damos cuenta de su grandeza. Y con esto de la fotosíntesis, eh, digamos, yo que me estoy desasnando de estos conocimientos, siempre fui muy ignorante. Es absolutamente maravilloso el fenómeno de la fotosíntesis. Las plantas producen alimento para ellas y para los animales, tomando ese carbono de la atmósfera y emitiendo oxígeno a la atmósfera, con lo cual generan más vida. También en el aire tenemos la presencia del vapor de agua. Bueno, decíamos que la atmósfera tiene capas, es la próxima placa. Para nosotros la más cercana, la más vital, es la troposfera, que es la que directamente hace contacto con la corteza terrestre. Es la capa más densa de la atmósfera, es donde se producen los fenómenos meteorológicos
y donde se encuentra la mayor parte del aire que respiramos, la troposfera. En el límite entre la troposfera y la estratosfera está la capa de ozono, que también fue producida por la vida, porque el ozono es una molécula de 3 átomos de oxígeno y es consecuencia de la presencia del oxígeno en la atmósfera. Se formó esa capa que es maravillosa, como ustedes saben muy bien, porque filtra los rayos ultravioletas del sol que serían muy dañinos para la vida compleja, sobre todo, para la vida terrestre especialmente. Luego está la estratosfera, ¿sí? Luego está la mesósfera. Es interesante que la mesósfera puede recibir y diluir la presencia de meteoritos que podrían impactar, si no, en la superficie de la Tierra. Decíamos el otro día que tienen que ser meteoritos de determinado tamaño. Si fueran muy grandes, meteoros muy grandes, la perforarían, ¿no? Por eso existe el riesgo de que la Tierra reciba algún impacto. De hecho, se piensa que los dinosaurios fueron extinguidos hace 66 millones de años por la presencia de un gran asteroide que impactó la Tierra. Luego está la termósfera y finalmente la exósfera. La exósfera es donde los átomos y moléculas pueden escapar al espacio exterior. Esta atmósfera gruesa en capas, decíamos, es muy, muy importante. Dicen González y Richard, dicen que esta atmósfera tiene un balance casi perfecto que permite el ingreso de radiación útil para la vida y bloquea la radiación perjudicial. Esta atmósfera tiene lo que se llama presión atmosférica, que es algo también muy importante, muy necesario. Es la fuerza ejercida por el peso del aire sobre la superficie de la Tierra. La gravedad actúa sobre la masa del aire que rodea nuestro planeta. Hay varias razones por las cuales es indispensable la presión atmosférica. Primero, para el mantenimiento de la temperatura. Es decir, la presión atmosférica ayuda a regular la temperatura en la superficie de la Tierra. Una presión atmosférica adecuada permite que el calor se retenga en la atmósfera, lo que mantiene la temperatura en un rango adecuado para la vida. Entonces, primero, presión atmosférica mantiene la temperatura. Piensen que Marte no tiene presión atmosférica y tiene mucho frío. ¿Sí? Segundo, disponibilidad de oxígeno, especialmente en la troposfera, que es la capa más cercana a la Tierra. La presión atmosférica mantiene disponible el oxígeno. Cuanto menor es la presión atmosférica, es decir, por ejemplo, en la montaña, digamos, más dificultad tenemos para respirar, ¿verdad? Porque es justamente menor la disponibilidad de oxígeno por cada volumen de gas de aire que respiramos. En tercer lugar, la presión atmosférica nos protege contra la radiación. Esto es lo que decíamos antes, especialmente a través de la capa de ozono, ¿no? Nos previene de la radiación cósmica y de los rayos ultravioletas. La atmósfera absorbe y dispersa la radiación, entonces reduce su impacto en la superficie de la Tierra. En cuarto lugar, la presión atmosférica nos ayuda en el mantenimiento del agua líquida. Esto es muy, muy importante. Vieron qué bien que se acomoda el agua en los océanos, qué estable que está allí en los océanos. Pues si no hubiera presión atmosférica, no habría agua en los océanos y se habría evaporado. Porque la presión atmosférica mantiene en estado líquido en los océanos el agua en la superficie. Una presión muy baja favorecería la evaporación total de los océanos y el fin de la vida. Y en quinto lugar,
la presión atmosférica ayuda en la regulación del ciclo del carbono porque justamente permite la reserva o el reservorio de dióxido de carbono que, como decíamos, es indispensable para la vida. En otras palabras, es muy maravilloso esto de tener presión atmosférica adecuada. Un exceso de presión atmosférica no sería bueno, sucede en los planetas más grandes y como por ejemplo en Venus, que hay una atmósfera muy pesada, que es igual de grande que la Tierra, pero con una atmósfera muy pesada. Y en los planetas más chicos como Marte, directamente no hay suficiente presión, o nula, por otros motivos también. Ustedes me pueden interrumpir cuando quieran, ¿eh? Que de paso me hacen acordar de que hay alguien más además de mi presencia hablando. ¿Se va entendiendo? Sí, Alberto. Bueno. Otra característica muy importante de nuestra Tierra es la justa velocidad de rotación. Esta velocidad de rotación es muy variable entre los planetas. Por ejemplo, Venus rota muy despacio, incluso rota en sentido inverso por una cuestión cósmica, así, por una colisión cósmica se supone, y entonces no tiene velocidad de rotación. En el origen de la formación del del sistema solar se estableció una determinada velocidad de rotación de la Tierra. Ustedes saben que la velocidad orbital no depende de una fuerza, sino que la lleva el planeta tiene esa velocidad orbital per se, como consecuencia del choque inicial. Eso es una cosa bastante notable, la velocidad orbital o el movimiento orbital. Se estableció, digo, en el origen durante la formación del sistema solar y se mantiene estable. Esto hace que nuestro día dure 24 horas. Si tuviéramos menos velocidad de rotación, los días y las noches serían mucho más largos, con todo lo que significa una noche mucho más larga en cuanto a enfriamiento y un día mucho más largo en cuanto a calor, exceso de calor. Las temperaturas del día y la noche serían mucho más extremas con una velocidad menor de rotación. Si tuviéramos mayor velocidad de rotación, no sé qué otras consecuencias negativas habría, aparte de que los días y las noches serían bastante más cortos. Luego veremos qué importante que es o qué fundamental que es esta velocidad de rotación para la formación del campo magnético. Acá leí que estos autores dicen que una rotación más rápida implicaría vientos más fuertes y patrones climáticos más extremos. No sería bueno el tener una rotación más rápida. Vamos a hablar ahora un poquito de la órbita terrestre. La órbita terrestre es el movimiento de traslación de la Tierra alrededor del Sol, que se produce justamente a través de un año. Se habla que la órbita terrestre tiene una excentricidad moderada. ¿Qué significa esto? Se refiere a la forma en que la órbita de nuestro planeta orbita alrededor del Sol. Es decir, la diferencia que tiene con respecto a lo que sería una órbita perfectamente circular. No es un círculo perfecto la órbita de la Tierra alrededor del Sol, sino que hay una pequeña irregularidad. Lo que se llama el perihelio, es decir, el 4 de enero, es el punto en el que la Tierra está más cerca del Sol, porque el centro de la Tierra, para ser más exactos, está más cerca del Sol, el perihelio. Y el afelio es el punto en el que el centro de la Tierra está más lejos del Sol. El perihelio está a 147 millones de kilómetros, la Tierra del Sol, y en el afelio está a 152 millones de kilómetros.
Por eso decía antes que el promedio da más o menos 150 millones de kilómetros, que es la distancia promedio de la Tierra al Sol. Entonces, el 4 de julio, la Tierra está más lejos del Sol, toda la Tierra, no solamente el hemisferio sur. Y en el perihelio, toda la Tierra está más cerca del Sol. Si esto fuera más pronunciado, si estas diferencias entre afelio y perihelio fueran más pronunciadas, ¿qué sucedería? Que habría una época, un invierno, no ya causado por la inclinación del eje terrestre, sino por la distancia de la Tierra al Sol, un invierno mucho más pronunciado y un verano mucho más pronunciado. ¿Se entiende? Es decir, habría una órbita muy elíptica, como se dice. Tendríamos variaciones de temperatura tremendas independientemente de la rotación y de las estaciones. Entonces es bastante adecuada esta excentricidad moderada, tanta que casi ni se siente. Es tan moderada que casi ni se siente. Es decir, los cambios de temperatura en nuestra Tierra dependen mucho más de las estaciones que de esta órbita un poco irregular alrededor del Sol. Otra cosa importante es subrayar la cantidad justa de gases de efecto invernadero en la Tierra, ¿no? En la atmósfera. No son tan negativos los gases de efecto invernadero. Hasta en cierta dosis, en cierta cantidad, son muy necesarios porque protegen a la Tierra de las glaciaciones. Vieron que hay épocas de la historia pasada de glaciaciones que son tremendas para la vida en la Tierra, ¿no? Es decir, que los gases de efecto invernadero protegen a la Tierra de las glaciaciones, siempre en su justa medida, como decíamos, ¿no? Y acá menciono el papel de lo que se llama la albedo. ¿Qué es la albedo? Bueno, albedo en latín quiere decir blancura, pero en el estudio de la Tierra se llama albedo a las superficies reflectivas que tiene la Tierra respecto del Sol. Es decir, por ejemplo, el hielo de los polos es muy bueno porque refleja el calor del Sol y entonces permite que la Tierra conserve una temperatura moderada. Lo mismo las nubes y también los océanos tienen una función reflectiva. Allí es interesante que el agua sólida, el hielo, es menos denso que el agua líquida, por eso flota, ¿verdad? Si ustedes ponen hielo en el agua, van a ver que flota. Esto es porque es menos denso el agua, el agua congelada que el agua líquida. Entonces eso permite que las capas de hielo estén en la superficie y cumplan esta función de albedo. No sería nada bueno que el hielo estuviera en el fondo de los océanos y arriba el agua líquida porque no cumpliría la función de albedo. En fin, esto es como muy, muy conveniente. No es indispensable, pero es muy conveniente. Voy a hablar ahora del campo magnético de la Tierra. Esto que tenemos acá es el Sol, esto es la Tierra y esto es el campo magnético. Es una de las cosas más maravillosas que hay, esto del campo magnético, también llamado magnetosfera. Es un campo magnético que rodea al planeta por fuera de la atmósfera. El campo magnético protege al planeta de las partículas cargadas del viento solar y también de una radiación cósmica y galáctica. ¿Qué es el viento solar? Parece que la corona solar, que es la superficie del Sol, lo que llamaríamos la corteza solar, no se llama corteza, la corona solar emite partículas cargadas, emite partículas subatómicas, es decir, protones y electrones. Y este viento solar parece que es sumamente agresivo, sumamente agresivo.
tanto que si llegara hasta nuestra superficie terrestre, desintegraría a los organismos. Desintegraría a los organismos. No sé si ustedes vieron El Eternauta. El Eternauta es una ficción, pero que tiene un cierto fundamento, porque teóricamente lo que sucede con esa lluvia destructiva es justamente que es viento solar. Entonces las personas expuestas a la lluvia esa destructiva, esa especie de nieve destructiva, son desintegrados, o sea, son matados, eliminados por la acción del viento solar. La idea del Eternauta es que hay un cambio entre los polos. El polo norte electromagnético se convierte en el polo sur y viceversa, algo que se cree que sucedió en el pasado. Y en el tránsito de un polo al otro hay una especie de irregularidad en el campo magnético que impide la acción protectora del campo magnético, entonces llueve en la Tierra este viento solar. Es toda una ficción, pero tiene un cierto fundamento científico. La cosa es que este campo magnético maravillosamente nos protege de este viento solar. Marte no tiene campo magnético, pobre Marte, le toco todas las malas a Marte. No tiene campo magnético y por esta razón se piensa que justamente no tiene atmósfera y no tiene agua líquida, por lo tanto. Sin magnetosfera se volaría la atmósfera y no se conservaría el agua líquida sobre la superficie terrestre. ¿Y de qué depende el campo magnético? Esto es más maravilloso todavía. Resulta que en el interior de la Tierra, lo que se llama el núcleo líquido, el interior de la Tierra, nosotros en otro encuentro, en el encuentro que viene, vamos a ver un poquito cómo está compuesta la Tierra por dentro. Pero en el núcleo de la Tierra hay un núcleo sólido que es el centro de la Tierra, digamos la esfera interior, y por fuera del núcleo sólido hay un núcleo líquido muy extremadamente caliente, formado fundamentalmente por hierro y no por litio, por hierro y por níquel, metales pesados. Y parece que el movimiento de rotación de la Tierra genera una fuerza en esas partículas del núcleo líquido que se llama fuerza de Coriolis, que hace que esas partículas cargadas en el núcleo líquido se muevan en espiral, generen lo que se llama una convección, es decir, un intensísimo calor, ¿sí? Se encuentran en temperaturas extremadamente altas que generan corrientes eléctricas que a su vez producen el campo magnético. Es decir, el campo magnético, muy por fuera de la atmósfera, depende de ese movimiento interno del hierro y del níquel en el núcleo externo líquido, producido a su vez por la rotación de la Tierra. Todo un sistema, todo un sistema que funciona a la perfección y que nos protege, como dije antes, del viento solar y también de unas radiaciones cósmicas y galácticas que llegarían, si no, a la Tierra. Esto supone un elemento muy importante que tiene la Tierra, que es lo que se llama un interior geológicamente vivo. Un interior geológicamente vivo, activo. Si nosotros no tuviéramos en la Tierra este interior geológicamente activo, esa muerte geológica, llamémosla así, implicaría la muerte biológica.
el enfriamiento del núcleo líquido, en la hipótesis de que se produjera, produciría la desaparición del campo magnético, también de la actividad volcánica, que vamos a ver que es muy necesaria y muy importante, a pesar de los pobres vecinos de los volcanes, o digamos, malo para ellos, pero bueno para la vida en general. Repito, enfriamiento del núcleo líquido, desaparición del campo magnético. Esto significaría la eliminación de la atmósfera por los vientos solares y con ello la evaporación del agua líquida de la superficie. Todo esto habría sucedido en Marte y sería la explicación por lo que en Marte, a pesar de que está en la zona Goldilocks, no pudo conservar el agua líquida y no pudo conservar, si es que la tuvo alguna vez, algún rastro de vida. Después están los cinturones de Van Allen, que están muy relacionados con el campo magnético. Son regiones del espacio que rodean la Tierra y contienen altas concentraciones de partículas cargadas como protones y electrones. Estas partículas son atrapadas por el campo magnético terrestre y forman una serie de cinturones concéntricos alrededor del planeta, como ustedes los ven en la imagen. Cinturones concéntricos alrededor del planeta. Los cinturones de Van Allen también atrapan y desvían la radiación solar cargada, es decir, que como que forman parte de ese campo magnético terrestre. Una curiosidad, porque también hay que frenar un poco y distraerse, porque si no se van a cansar. La... Ustedes vieron el norte y el sur de la brújula. La brújula apunta al norte, movida por las fuerzas del campo magnético, justamente. Pero el polo norte, digamos, electromagnético, hacia donde apunta la grúa, no coincide exactamente con el polo norte geográfico, sino que va cambiando un poco, va variando la ubicación geográfica, el polo norte electromagnético. Y esto depende justamente de los movimientos del núcleo líquido que generan el campo magnético. Así que no es totalmente estable el polo al que apuntan las brújulas, sino que puede cambiar o puede variar levemente según los movimientos del núcleo líquido. Si digo algún disparate y alguien sabe más que yo, acuérdense de interrumpirme, por favor, ¿eh? Porque yo soy un cara dura que me deslumbré con estas cosas y las estoy compartiendo desde mi humilde ignorancia. La cosa es que si ustedes han viajado al norte, por ejemplo al Báltico, han podido ver las auroras boreales. Las auroras boreales justamente son consecuencia, esta visión, esta imagen visual, son consecuencia de la interacción entre las partículas cargadas del viento solar y la magnetosfera terrestre. Es decir, que el viento boreal, la aurora boreal, lo mismo que las australes, porque también en el polo sur hay auroras, supongo que es más difícil de verlas porque tenemos que estar en la Antártida. Eh, las auroras boreales se ven desde el mar Báltico, yo las he visto, las del norte, ¿no? La cosa es que las auroras son producto de la interacción entre las partículas cargadas del viento solar y la magnetosfera terrestre. Este efecto maravilloso. Voy a hablar ahora un poco de la luna. En lugar de hablar, podría cantar una canción a la luna, pero bueno, la cosa es que la luna es algo absolutamente maravilloso también. Algo absolutamente maravilloso. No todos los planetas tienen luna, satélite. Ustedes saben que las lunas son satélites de los planetas. Los planetas giran alrededor de la estrella y las lunas giran alrededor de los planetas. Esa es la definición general. Nuestra luna es muy particular, muy particular. Y la principal razón por la que es muy especial
es su gran masa en comparación con la Tierra. Parece que la Luna es muy grande en relación o comparación con otras lunas y su comparación con sus respectivos planetas. Por ejemplo, Marte tiene dos lunas que son mucho más pequeñas, de mucha menor masa. Esto eh, de que la Luna sea grande, parece que es muy importante. Es muy importante. Vamos a detenernos un poquito a entender la maravilla de nuestra luna. El otro día fue luna llena, ¿sí? El miércoles. Yo no la pude ver, me la perdí. La cosa es que la primera razón por la cual la luna es importante es por el tema del eje terrestre, la inclinación del eje terrestre. La Luna ejerce gravedad sobre la Tierra, porque saben que la gravedad es mutua entre los cuerpos. No es solamente del cuerpo con más masa respecto del cuerpo con menos masa, sino que el cuerpo con menos masa también ejerce cierta gravedad respecto de el cuerpo con más masa, porque es una fuerza, digamos así, recíproca entre los cuerpos. La gravedad de nuestra Luna sostiene la inclinación del eje de la Tierra a 23 grados del plano orbital. ¿Qué quiere decir esto? Digamos, este eje que estoy marcando sería el eje de rotación de la Tierra si no tuviera la Tierra su inclinación respecto del plano orbital. El plano orbital es este, es decir, en relación con el Sol. Y si no hubiera inclinación, la Tierra giraría sobre un eje perfectamente perpendicular al plano orbital. Resulta que por una colisión, como todo se atribuye a colisiones gigantes, por una colisión que habría sucedido en la época de las colisiones, allá cerca de los orígenes del sistema, la Tierra se inclinó y gira sobre un eje inclinado respecto del eje recto, llamémoslo así. Pero la Luna lo que hace con su fuerza de gravedad es regular ese eje de rotación, haciendo que no sea tan pronunciado. De hecho, solamente 23 grados respecto de lo que sería un eje perfectamente en ángulo recto respecto del plano, digamos, orbital. No sé si me van entendiendo. Estos 23 grados que estoy marcando con el cursor serían más pronunciados y el eje de rotación pasaría por acá, por ejemplo, si no fuera por la Luna y su acción gravitatoria. ¿Por qué es importante esto? ¿No? Por la moderación de las estaciones. Si el eje orbital, si no fuera por la gravedad de la Luna, el eje de rotación sería mucho más pronunciado y la diferencia entre verano e invierno sería también muchísimo más pronunciada. Esto significaría mucho más frío en invierno en uno de los, ¿cómo se llama? De las partes de la Tierra, no me viene la palabra, eh, y mucho más frío en el otro. Hemisferio. Hemisferio, muchas gracias, Eduardo, muchas gracias. En uno de los hemisferios sería mucho más frío y mucho más calor en el otro, sería mucho más pronunciada la temperatura. Ustedes saben que el extremo frío mata la vida, entonces sería muy difícil que hubiera vida con inviernos tan extremadamente helados. Marte, por ejemplo, que tiene todas las contras, pobre, tiene un eje muy inclinado y variable. Y esto lleva a temperaturas de invierno de 80 grados bajo cero, 87 grados bajo cero. Curiosamente, Marte tiene más frío en el ecuador y más calor en los polos justamente por la extrema inclinación que tiene.
y muy irregular. Desde este punto de vista, la presencia de la Luna nos salvó de temperaturas extremas. Tampoco sería bueno que no hubiera inclinación, aunque podría haber vida perfectamente si no hubiera inclinación. Como dije, atribuida a una colisión gigante en la etapa de formación del sistema solar. Si no hubiera inclinación, si la Luna fuera más chica, perdón, si la Luna fuera más grande o no tuviéramos Luna y no hubiera inclinación, lo que habría allí es, no habría diferencia entre invierno y verano. Acá hablamos de condiciones que favorecen y no de condiciones que posibilitan, porque podría haber vida perfectamente en la Tierra si no hubiera invierno y verano. Sería totalmente distinta, pero podría haberla. La Luna, además de generar esta moderación en el eje de rotación, genera por su gravedad mareas oceánicas, las mareas que son muy buenas para la vida, porque generan un intercambio de nutrientes entre la Tierra y el mar. Las mareas distribuyen nutrientes y benefician a la vida marina. Por ejemplo, vos podés tener un desierto donde no hay vida terrestre, pero esas sustancias del desierto son aprovechadas gracias a los vientos y también gracias a las mareas que absorben parte de esas sustancias y las llevan al mar. Entonces, las mareas también son muy buenas para la vida. Hay una teoría sobre el origen de la vida que es la hipótesis de Theia, ¿no? ¿Qué sería Theia? Theia sería un planeta muy grande que en los comienzos habría colisionado con la Tierra y generado entonces la Tierra y la Luna. Esa es una teoría bastante aceptada sobre la existencia de la Luna. Y aparentemente este choque habría sido muy bueno porque permitió ubicar el hierro en el centro de la Tierra y no en la superficie. Ustedes dirán, ¿qué ventaja tiene que el hierro haya ido al centro de la Tierra y no a la superficie? Una muy clara es que en el centro de la Tierra el hierro genera el campo magnético, como vimos recién. Y otra es que si el hierro estuviera todo expuesto sobre la superficie de la Tierra, sobre la corteza terrestre, hubiera retardado la formación de oxígeno en la atmósfera porque absorbería el oxígeno en forma de óxido de hierro. En fin, todo a favor, ¿sí? También se cree que esta colisión de Theia sobre la prototierra habría producido algo muy importante que vamos a estudiar en la reunión que viene, que es la cuestión de las capas tectónicas. Las capas tectónicas son, veremos, placas muy grandes, por ejemplo, la placa de África o la placa de América del Norte o la placa de América del Sur que se mueven entre sí y generan los desniveles, por ejemplo, las cadenas montañosas cuando chocan. O unas van debajo de otras, que se llama subducción, y generan digamos, los descensos de relieve que son cubiertos por los océanos. Entonces, las placas tectónicas son responsables del relieve terrestre y de algunas cosas más. Bueno, estas placas tectónicas se deberían a este choque que habría quebrado una superficie rígida de la Tierra, una corteza muy rígida de la Tierra, y habría posibilitado este sistema de las placas tectónicas. Una curiosidad con respecto a la Luna, ustedes saben que vemos una sola cara de la Luna. La otra cara se conoce solamente por satélites artificiales que la investigan o por misiones a la Luna de distinto tipo, pero nosotros desde la Tierra vemos una sola cara. Y esto se debe a la fuerza de gravedad que ejerce la Tierra sobre la Luna, que hace que esté sincronizada la rotación de la Luna con la traslación.
Es decir, que al mismo tiempo que la Luna va girando sobre sí misma, va girando alrededor de la Tierra en 27 días aproximadamente, que es lo que tarda esa órbita. Entonces se va dando vuelta y va girando al mismo tiempo, entonces siempre vemos la misma cara. Y esto es muy bueno que no le suceda a la Tierra, porque si la Tierra tuviera sincronizado su movimiento de rotación con su movimiento orbital, lo que pasaría es que habría una cara de la Tierra que sería siempre luz y la otra cara de la Tierra que sería siempre oscuridad, siempre noche. Noches eternas, días eternos, con todo lo que esto implicaría. Entonces es muy bueno que no suceda con la Tierra lo que sucede con la Luna en relación a nosotros. Bueno, yo lo que haría ahora es parar un poco, son las 8:20, pueden estar un poco cansados y también, yo también estoy un poco cansado. Escucharía si hay alguna pregunta, pediría perdón por las fallas de esta exposición, porque como dije, soy muy cara dura, pero lo que hago es compartirles mi admiración, nada más, tan sencillo como es. Si quieren preguntarme algo, hacer algún comentario, algo que Sí, les parezca un interesante. comentario que se me fue ocurriendo Por favor, Juan. es que de alguna manera esto es como un preámbulo a la quinta vía, ¿no? De la misma manera que la quinta vía que la filosofía es un preámbulo de la fe, esto es un preámbulo a la quinta vía, ¿no? Este, Exactamente. Muy y, lindo. y- y Sí, también, adelante. ¿se me escucha? Sí. Sí, sí, perfecto. Sí, 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 perfecto. No, y estaba pensando también bueno, lamentar que muchas veces usted nombró a Carl Sagan, ¿no? Y los émulos, ¿no? Neil deGrasse, lamentablemente, en vez de tomarlo como un preámbulo, lo toman como un obstáculo, ¿no? Este, y más lamentable todavía es que no tanto los grandes difusores, pero a veces en el ámbito de la educación, ¿no? Se hace difícil encontrar docentes que puedan hacer esto, ¿no? Verlo como un preámbulo de la fe y no como un obstáculo, ¿no? Ujú. Nada, eso se me ocurrió, nada más. Estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que, claro, es decir, decíamos al principio que la ciencia no puede demostrar la existencia de Dios, pero mirada bien, la ciencia conduce a Dios. Poca ciencia aleja de Dios, mucha ciencia acerca a Él, decía ese dicho que se atribuye a Luis Pasteur, ¿no? Eh, Hay una instancia que está más allá, digamos, de las conclusiones científicas en sí mismas, que es el paso a dar, digamos, de que hay una mente superior. Evidentemente, uno puede ver todo esto y admirarse y que naturalmente nos conduce a la mente superior. Y así nos pasa a los creyentes cuando nos detenemos en todas estas maravillas, ¿no? Y vemos la teleología resplandecer en este planeta Tierra, ¿no? Pero también es verdad que otros Alberto, pueden... No, Alberto, perdón, sí, ¿querés dejar de compartir así nos vemos todos más sí, grandes? sí, A ver, perfecto. perfecto. Entonces decía que otros prefieren ver en esto el fruto del azar, ¿no? Y bueno, es imposible, Sí, bueno, pero digamos, es demasiada casualidad. convencer. ¿Cómo decís, Gerardo? Es demasiada casualidad de infinitos factores como para que sea aleatorio esto. Imposible. Es mucho más fácil creer en que hay una mente ordenadora que en no creerlo. Pero aceptar que existe esa mente ordenadora implica un plus desde el punto de vista vital, desde el punto de vista de la vida de la persona, que es el gran tema, ¿no? Hay otras Claro. preguntas. Nico, querías preguntar algo. Perdón, sí, no sé si entra mucho ruido, estoy en un Perfecto, bar. perfecto. Pero justo
Yo sigo uno de estos que hacen así discusiones de ideas, tipo Neil deGrasse Tyson, es un tipo de Cambridge, que el flaco lo que postula, él sigue muchos de estos teóricos físicos, que están ahí en par, que son, bueno, Richard Dawkins, Chris Wolf, muy ateos, eh, pero que ellos persiguen la idea de que todo esto tiene una explicación científica, justamente de una suerte de ecuación matemática y una concatenación de causalidades que, sí, que hicieron que esto sea así. Eh, ¿Causalidades, perdón, Nico, o casualidades? no, bueno, en realidad ellos Causalidad, interpretan la realidad, sí, exacto, como diciendo el universo es tan vasto, es tan infinito, que bueno, sería la vida dentro de las millones de colisiones y sistemas que hubo, que hay. Nosotros sabemos que hay vida acá, muy probablemente es en otro sistema, y ellos creen que se puede reconstruir hasta el origen todo el porqué, el porqué del cómo científico desde el principio, y consideran eso, me parece, como el ente ordenador, sin claro. hacerse la pregunta filosófica, pero están Sí, quienes sí. se Sí, maravillan, por decir así, de esa perfección y lo explican todo desde lo científico. sí. Esa fórmula todavía no la encontraron en realidad, esa fórmula unificadora. La están buscando. No, no, claramente, pero hacen el ejercicio filosófico, vamos a decir, de Sí, que sí, se sí. tiene que poder explicar. Sí, sí. Bueno, Hawkins dice algo parecido, Stephen Hawkins, que el día que encontremos esa fórmula no va a existir más la pregunta por la existencia de Dios. Adelante, Jorge Juárez. Sí, mi aporte es un texto que me pareció bellísimo y oportuno para el curso, pero para lo que estamos escuchando, que es maravilloso, el número 83 de la Evangelium Vitae de San Juan Pablo II, dice en un párrafo: urge ante todo cultivar en nosotros y en los demás una mirada contemplativa. Esta nace de la fe en el Dios de la vida que ha creado a cada hombre haciéndolo como un prodigio. Es la mirada de quien ve la vida en su profundidad, percibiendo sus dimensiones de gratuidad, belleza, invitación a la libertad y a la responsabilidad. Es la mirada de quien no pretende apoderarse de la realidad, sino que la acoge como un don, descubriendo en cada cosa el reflejo del Creador y en cada persona su imagen viviente. Bueno, y continúa, y creo que este es un curso que nos está educando o nos estimula a una mirada contemplativa. Nada más. Muchas gracias, Jorge, muy lindo. Quisiera eh, hacer un agradecimiento solamente. Mi nombre es Nieves, estoy acá. Hola, Em, Nieves. de verdad, quiero decir que para mí esto es un gozo intelectual y por lo tanto espiritual enorme. Estoy disfrutando muchísimo estas clases, yo estudié filosofía, me dedico a esto, pero simplemente es un comentario, un compartir, eh, que lo que me provoca también el asombro es la locura de que nosotros estemos pensando esto. O sea, que esto es una realidad, esto que acabamos de escuchar hoy, objetiva, existe y nosotros con nuestro intelecto podemos leerla, podemos apreciarla, disfrutarla, gozarla, conocerla. Es solo esto que tengo tanto gozo que lo tengo que compartir. Ay, muchas Solamente, gracias, así sin Nieves. pregunta Me ni emociona. nada. A mí me Muy pasa una bueno. cosa, a mí me pasa una cosa, permiso, hago un comentario personal. A mí lo que me pasa con la máquina, con el Zoom es maravilloso porque ustedes me pueden escuchar desde su casa y todo, y yo estoy muy cómodo en mi casa. Pero en el momento de exponer, el hecho de, por ejemplo, haber presentado, significa que no les veo las caras, no te vi tu cara, Nieves. Y me cuesta más y sería Sí, mejor mi exposición si yo pudiera estar, digamos, sintiéndolos a ustedes más cerca. No sé si se entiende. Me cuesta, totalmente de acuerdo. pero te agradezco muchísimo tu No, comentario. Quiere decir que el objetivo gracias. de mi presentación está logrado con vos. Muchas gracias. Espectacular, gracias. No solo Yo, con ella, ¿eh? sí, Ah, gracias, Gerardo. sí. Yo hago un pequeño también aporte que también me maravilla. Mi nombre es Julia
no vengo del área de la filosofía, al contrario, vengo más de los números, pero me maravilla la perfección de Dios y que en todo, cada cosa que vas mostrando, que vamos viendo, no sé cómo creó Dios tanta perfección y a nosotros puestos también en medio de esta creación, que somos una nada perfecta también según su imagen. O sea, no dejo de maravillarme, como decía Nievas también, estamos puestos en este universo, somos perfectos en nuestra contextura, digamos, en nuestro ser, y a la vez dentro de una maravilla que es la Tierra, el universo, y no puedo dejar de, no sé, me sale decir alabar, no sé, decir tanta perfección que se nos acerca y que no terminamos de descubrir, ¿no? Y no somos capaces, yo al menos no soy capaz de poder captar tanta perfección. Muchas Gracias. gracias. Muy lindo, Julia, muchas gracias. Podría No, hacer un comentario, perdón, yo soy Marcelo Pellegrini. No, que para la formación de los mares, cuando se formó la Tierra, era toda una bola incandescente, no había agua. Entonces, Ujú, en la época de las colisiones, el agua lo aportaron los cometas. Los cometas ujú. eran grandes masas de hielo errantes que impactaban en la Tierra y empezaron a dar origen a los mares. Y hoy, nuevamente, doctor, pasa lo siguiente: si ese impacto de cometas hubiera persistido, sería todo agua, no tendríamos tierra, porque así que también maravillosamente cuando se calmó la cosa, quedaron los mares como están actualmente. Es un el Exactamente. pequeño Sobre equilibrio, ese comentario. el tema, equilibrio, el equilibrio el de todo, equilibrio. perfecto. Sobre ese tema voy a hablar un poquito más cuando hablemos de los elementos químicos, hacer referencia al tema de cómo la teoría que sostiene cómo tenemos agua en los océanos. Es fantástico, sí, fantástico. No, realmente es maravilloso. Yo creo que esto de la familiaridad inodora, ¿no? Yo sé que no estoy diciendo cosas no, yo no podría exponer sobre alta ciencia porque no sé, soy un ignorante y encima novato. O sea que recién empiezo con todo esto. Pero son verdades muy sencillas. Ustedes vieron que entender esto que expliqué no es muy difícil, pero son extraordinarias, ¿no? No La hace falta constitución, ser muy complejo. Ahí Leticia pregunta qué número de Evangelium Vitae fue citado. Jorge, 23. El número 83 del Evangelium Vitae son 3 párrafos. Solamente he leído el segundo. muy lindo, muy lindo. Beatriz. Beatriz, Sí, ¿qué tal? Bueno, encantada con el curso, otra vez lo digo. El comentario que quería hacer respecto de ese asunto de que tratan de buscar una fórmula, ¿no? Que sería, que agotaría el tema de la pregunta sobre Dios, ¿no? Y es que en realidad no se puede escapar de la pregunta por la causa primera. O sea, una fórmula no podría reemplazar la pregunta por la causa primera, ¿no? Eh, y yo creo que el tema ellos ocultan, me parece, los que niegan esto, es en lugar de maravillarse como nos maravillamos nosotros de todas estas coincidencias, ¿no? Diosidencias, como dicen algunos, de todo, lo ocultan un Sí, sí. poco en los millones de años, ¿no? Y al revés, hay gente que quiere defender, digamos, la existencia de Dios y la creación y se preocupa con los millones de años, como si los millones de años fuesen a evitar la pregunta por la causa. No sé si se entiende lo sí, que... clarísimo. yo me explico, ¿no? Es Es como, bueno, si hay clarísimo. millones de años no hay Dios, no buscamos más la causa. Y los Sí, otros dicen, no, bueno, no hablemos de millones de años porque se nos escapa Dios. Es como la misma idea, ¿no? sí, Eso bueno, quería decir. ahí hay una especie de temor a la ciencia, porque en el fondo falta confianza, ¿no? Falta confianza en la verdad. Entonces, no hay que tenerle miedo a la ciencia mientras sepa la ciencia respetar su propio método y no pretender ir más allá de lo que la ciencia puede demostrar como existente o como no existente. Es muy difícil demostrar que no existe algo. Es muy difícil.
La única forma de demostrar que no existe algo es demostrar que es contradictorio. Y cualquier intento de demostración de la no existencia de Dios está destinado al fracaso por esta razón, porque no se puede demostrar que algo no existe. Además, la idea de que todo procede de una fórmula omite la cuestión central que es la de la existencia, la del existir, el ese, ¿no? El existir de las cosas. El Ah, por existir, ahí, ¿cómo? perdona, un comentario respecto a eso, porque yo quería hacer esta consulta y es respecto del curso, para mí lo más interesante es, a partir de la observación de la realidad, cuál es el perjuicio filosófico que uno se propone. Lo que yo particularmente trato de hacer, escucho a los de la vereda, digamos, Por supuesto. ateístas, agnosticistas y demás, y hoy se están planteando la posibilidad de que el universo sea infinito como tal, que haya multiversos, que hay cosas que tocan con eres la nociología metafísica cristiana de que son infinitas formas, infinitas de ser, y de repente se van para un lado y para el otro, pero no sé, como dijiste, Alberto, que hay una suerte de ánimo detrás de quien observa la realidad y la conecta con Dios. No sé cómo hacer la pregunta, pero ¿por qué desde la propia observación de la realidad y del asombro uno debiera concluir que esa energía es necesaria para poder hacer el análisis correcto? Yo me pongo en la cabeza del ateo, y el ateo observa las causas, ve causas. ¿Cómo explica su propia observación que eso es incorrecto como ejercicio filosófico al respecto? Entiendo que no puedo El- explicar el origen, pero un tipo que te dice la materia puede ser infinita. ¿Por qué? Porque es todo estadística. Es un amigo que estudia el sol y que cuando te explica la existencia como tal, es probabilidad de ocurrencia. ¿Entendés? Te lo ponen en duda a ese nivel, que es difícil de llegar, intelectualmente interpretar lo que está explicando. Y entonces ahí es como que a mí me tocan los cables y digo, ¿qué está pasando? ¿Se está cruzando vereda como Copérnico, la iglesia en su momento? ¿O realmente hay una real posibilidad de que lo que él dice sea así? ¿Me explico? a ver, por ahí hay cosas que yo no te sé contestar tan bien porque me falta conocimiento de esa vereda de enfrente suficiente, ¿ok? Y que probablemente lo que vos estás planteando, haya gente que yo creo que te puede contestar mejor que yo conozco, ¿sí? Eh, no sé si lo ubicás a Christian Carman, es decir, que estudian el tema y te pueden responder más desde adentro porque están en diálogo con esos autores que vos mencionás. A mí me cuesta hacerlo. Desde el punto de vista de la metafísica, cualquier explicación que ellos den de la existencia del cosmos tiene que estar en el plano de las causas segundas. Es decir, que te explican el cómo, pero no te explican el existir como tal. No sé si me explico. El existir Sí, no sí, puede sí, ser totalmente. consecuencia. ¿Cómo? No, no, que sí, te sigo y que es mi concepción original, pero cuando te plantean cosas que... Disculpen, ¿puedo hacer una... ¿Cómo, Jorge? Ahí ¿puedo puedo hacer- Ahí está. Disculpen, no puedo compartir cámara. Este, primero, muy lindo todo lo que compartiste. Respecto a esto que estaban comentando, tema del no poder justificar la existencia de Dios, decían algunos pensadores que en principio el mismo nombre de Dios era como muy importante y ni siquiera se lo podía pronunciar, porque el hecho de pronunciarlo traía al observador un tipo de conflicto, dado que Dios vendría a ser lo no es y lo es en simultáneo. Y hay un punto de unión, pero para llegar ¿ves? ahí es como que no lo puedo señalar. Pero Por ves ahí podría dar un ahí, ejemplo. Es como ahí de estás. decir, ¿cómo defino yo el amor? ¿Cómo defino el amor? Si no por hecho. Pero el amor es algo que es inefable. O cómo el hombre llegó a poner el nombre inefable a la palabra. Porque lo que quiero significar es lo que es, no la palabra inefable. Ahí va. Entonces ya lo que pasa, la ciencia intenta dar mucha vuelta en algo que se tiene que como que disfrutar o asombrar del hecho. Como recién la compañera que se asombraba de esto. Entonces, cuando soy parte de eso en el ahora, solamente queda un hecho de agradecer. Es como que agradezco el hecho de poder tener
conciencia de estar acá. Este, bueno, lo primero que se me ocurre es que esa supuesta demostración de que Dios no se puede nombrar porque es lo que es y no es a la vez, ya estás partiendo de una definición contradictoria de Dios, ¿sí? Entonces habría mucho que decir sobre eso. Y el nombre Dios, es verdad que no hay que usarlo en vano, pero es una forma de llamar a la causa primera del universo, ¿no? Que es de lo que estamos hablando. Tal cual. De El todas tema es maneras, que si yo soy eh, sí, Jorge, adelante. el hecho de que si yo soy cristiano y yo creo, el hecho de que yo crea ya trasciende la misma creencia, porque yo vendré a ser criatura. Yo ni siquiera tengo potestad de creer en algo que me absorbe. Es real. El hecho de que yo tenga la potestad de decir que algo que me creó, yo decirle que es, yo no soy quien ni siquiera para decirle que no es. Ahora, si me encuentro un hermano que me diga, no, eso no existe, ahí hay diferentes niveles, diría yo, de conciencia. ¿Para qué yo voy a intentar criticar o meterme en un sinfín de preguntas y respuestas? Es como que aceptaría su postura, pero rezaría o Dios se encargaría. Porque yo, observador, para mí existe eso. No es que existe, sino que es real. Y no es en el pasado, sino en el ahora. Dios, ahora. Es algo, o sea, yo es como que aprendo, pero cuando aprendo no es es como que es un recordar de algo que ya me es a mí como propia existencia consciente. Es lindo cuando se lo llega a percibir. Es como una percepción. Ujú. Entonces, me gusta cómo a través de la realidad, es como que decir, de toda la realidad, campos magnéticos, cómo lo venimos tratando, esto es real. Pero alguien que no esté en la ciencia y no tenga esto, es como que lo observo de primera instancia y me asombra. ¿Qué estoy soñando o esto es real? ¿Qué Dios quiere que yo presencie esta charla? Porque es una esencia de amor. Es lindo. Sí. Y bueno, vendrá a ser como vendrá, una espiral de lo mismo. Es como un Bueno, asombro. muchas gracias, Jorge. Bueno, yo creo que tenemos que ir terminando, son 8:39, por respeto a los horarios. Vamos a seguirle el jueves que viene, ¿sí? Muy bueno. Bueno, muchas Muchas gracias a gracias. todos.